Muy buenas tardes para todos. Pues aquí a continuación les voy a presentar el proyecto del curso, el cual es el diseño de la cercha del curso Estática de Materiales. Mi nombre es Brian Edson Gómez Hernández, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. Entonces, el diseño de la estructura y el cálculo de fuerzas externas. Esto es lo referente a la unidad 1 de estática. Entonces, las competencias. El estudiante aplica correctamente el método gráfico y analítico para la composición, descomposición y equilibrio de fuerzas, partículas y cuerpo rígido. El planteamiento del ejercicio. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 27 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. La cercha tendrá una pendiente de 30 grados y se construirá en un perfil de acero estructural A36. Ángulo de piernas iguales L51 por 51 por 3.2. Entonces tenemos que la cuerda inferior es de 9 metros, que la cuerda superior, pues para determinarla simplemente dividimos ese 9 por por la pendiente, o sea 30 grados. Aquí la podemos ver sobre esta pendiente. Entonces esto me da 10.39 metros la cuerda superior. El número de cerchas pues se determina lo largo dividido sobre lo ancho, y esto me da 27 sobre 3, 9 más 1, 10. Entonces el número de cerchas para nuestra, se puede decir para la región a cubrir, el área a cubrir, serían 10 cerchas. El área de influencia de cada una de las cerchas es de 3 por 10.39 más la cuerda superior, y esto es igual a 31.17 metros cuadrados, que sería el área de influencia como anteriormente mencioné. El valor del viento, pues eso es dependiendo de la ciudad en la que se encuentre. Aquí tenemos una cercha de tipo HOT. Pues lo que nos pide el ejercicio es cómo calcular estas fuerzas. Y por ejemplo este 4.5 kilonewtons, este 2.25 kilonewtons. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí tenemos la longitud de los elementos, o sea, la cantidad la longitud de estos elementos. Pues aquí tenemos que estos elementos, lo que es AL, LK, KJ, JI, IH y HG, miden, pues los dividimos entre 6 y sería 1.5, ¿sí? Tenemos la altura, entonces este elemento, el DJ, mide 2.6. Y pues estos elementos los hallamos a partir de Pitágoras. Por relación de triángulos podemos ver que AJ y JD son directamente pues proporcional a lo que es AK y KC y AL, LB. Entonces pues simplemente tomamos la longitud de este elemento con este elemento, y para hallar A y K simplemente lo dividimos entre 2, y para hallar este AL lo dividimos este elemento que obteníamos entre 2 y así determinamos AL. Y pues si miramos para comprobar, entonces AL es el doble de KC y JD es el triple de AL. Y pues aquí, como vemos, aquí tenemos todos los elementos y el total después lo sumamos, y el total nos da 32.22 metros. Bueno, el ángulo nos dice también el ejercicio que el ángulo tiene que ir en ángulo de piernas iguales, ángulos enfrentados. Entonces la distancia para la cubierta se usarán tejas de ternil número 5. Para cada pendiente se requiere cubrir 5.2 metros de longitud de la cuerda, más o menos 0.32 metros que quedan de voladizo. Entonces 5.52 metros dividido 1.38, eso es igual a 4. Entonces necesitan 4 tejas para cubrir los 3 metros del área de influencia de la cercha, y se requieren 3 metros. 3.43 tejas para un total de 2 por 4 por 3.43 de 27.44 tejas para cada uno del peso, y cada teja tiene un peso de 14.75. Entonces vemos que el ángulo de piernas iguales, L51 por 51 por 3.2, es igual a 2.4 kilogramos por metro por 2. O sea, por 2, porque pues como vemos la figura es simétrica, entonces son dos lados. Y eso nos da 4.8 kilogramos por metros.
La masa total de la estructura es de 4.8 metros, 4.8, qué pena, 4.8 kilogramos por metro, por la longitud total de todos los componentes, o sea, 35.22, más la gravedad, y esto me da 1656.74 newtons. Ahora tenemos que ver la distancia entre las correas. Según el manual, para la teja número 5 se debe colocar una correa de celosial a cada uno de los extremos de las tejas. Por lo tanto, tenemos 4 tejas, el número de cuerdas será 5, el número de correas para cada pendiente será el número de tejas más 1, entonces por lo tanto son 5 correas. Para un total de 10 correas, pues porque son 2 pendientes, lo que da una longitud total de 10 por 3 metros de influencia es igual a 30 metros de correa por cercha, y la densidad de cada una de las correas es de 5 kilogramos por metro. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el cálculo de las cargas. Entonces, pues las cargas se dividen en cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas se dividen por la unidad de persona, en este caso pues mi peso, 65 kilogramos por metro cuadrado, por el área de influencia, más la gravedad, y esto me da un total de 2.243, de 20.000, qué pena, 20.243.8 newtons. Las cargas muertas, pues el peso de las cerchas, o sea, son las que son fijas. Entonces, pues en primera instancia tenemos la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces son 30 o sea, la longitud total de las barras, 35.22 metros, por 4.8, que es la densidad de cada una de del perfil seleccionado, y la gravedad, y esto me da un total de 1658.43 newtons. El peso de las correas, entonces son la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía más la gravedad, y esto me da un total de 1471.5 newtons. El peso de la teja, entonces tenemos el número de la teja en el área de influencia por el peso de la teja por la gravedad, y esto me da 3970.4 newtons. Las cargas de viento, pues aquí se determina mediante esta fórmula PD por AC, donde PD es un medio por la velocidad del viento al cuadrado. Y entonces esto me daría 56.120 metros, perdón, 56.12 newtons. La sumatoria de las cargas fijas o muertas, pues sumamos la totalidad de todas las fuerzas muertas y me da un total de 7.156.56 newtons. Y determinamos la carga total, entonces sumamos las cargas vivas más las cargas muertas, y esto me da un total de 27.400.3 newtons. Lo multiplicamos, lo dividimos por 1000, perdón, y nos daría 27 kilonewtons. Entonces la distribución de las cargas. Entonces la distribución de la carga pues se determina mediante esta fórmula, y lo cual nos daría 4.5 kilonewtons. Bueno, perdón. Entonces volvamos aquí. Ya como hallamos el 4.5 kilonewtons, simplemente lo que hacemos es distribuirlo en todas las fuerzas. Y aquí en los extremos simplemente dividimos el 4.5 por 2, y en los extremos va pues el 2.25, que es el resultado de 4.5 kilonewtons sobre 2. Y ya, entonces este sería el cálculo de nuestras fuerzas. Ahora pues vamos a pasar a la unidad 2. Pues aquí tenemos la estructura que nos asignaron. Entonces pues vamos a ver el cálculo de fuerzas internas estructuradas por el método de los nodos. Entonces las competencias: el estudiante aplica correctamente métodos gráficos y analíticos para la composición, descomposición y equilibrio de los sistemas de fuerzas partícula y de cuerpo rígido. El estudiante determina las fuerzas en una estructura simple, así como los esfuerzos normales y de contacto. Calcula los esfuerzos o deformaciones presentes bajo condiciones de carga axial, torsión y columnas.
Entonces, el planteamiento del ejercicio calcula las fuerzas internas de cada una de las barras de la cercha asignada por el método de los nodos y clasificarla como tracción, de compresión o de fuerza anulada. Hacer los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolver detalladamente. Introducir los valores en una tabla de resumen. Tomar un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos y calcular la fuerza interna a una barra seleccionada utilizando el método de las secciones. Utilice este resultado como criterio de verificación de valor encontrado para la misma barra por el método de los nodos. Entonces, pues vamos a ver nuestro problema. Esta es la estructura que nos asignaron, pues, que nos asignó nuestro director de curso, el ingeniero John Erickson Barbosa, pues para nuestro grupo. Entonces, como vemos, primero pues tenemos que clasificarlas entre tracción de, o sea, si está en tensión o compresión, perdón. Entonces, hay que tener en cuenta que pues para esto se tiene que hallar el momento. Entonces toca calcular las reacciones de acuerdo con el momento. Si va a favor de las manecillas del reloj es porque el momento es positivo, si va en contra es porque el momento es negativo. Como vemos, pues las reacciones en X no tenemos ninguna reacción. En Y tenemos 34.74 kilonewtons. No, perdón, tenemos la reacción 2.89 y la de AY. Entonces, pues de acuerdo a esto vamos a determinar el momento. Si vemos, pues sacamos factor común de estas distancias, que es 1.5 por el momento, y esto me da como momento, pues 17... Ay, no, perdón, qué pena, me estoy equivocando. Aquí pues estamos hallamos GY, perdón, esto pues para hallar el momento. Entonces la sumatoria de momentos, aquí pues ya una vez hallada GY, reemplazamos G para hallar A, y vemos que el momento es 17.37. Ahora, por el método de los nodos, pues tenemos que tener en cuenta a consideración que vamos a tomar todos los valores como positivos, como tensión. Entonces, pues como vemos, aquí este va a ser positivo, este va a ser positivo. Si vemos el nodo A está sometido a 3 fuerzas. Esta fuerza que vale 17.37 kilonewtons y la fuerza 2.89.5 kilonewtons que va hacia en Y. Tenemos allá el AB y el AL, o sea, como las fuerzas internas. Esto lo podemos hacer por el método de ecuación de Gauss-Jordan. Pues no vamos a hacer mucho énfasis en cómo implementarlo, sino más que todo en ver las ecuaciones. Pues como podemos ver, aquí en X, pues sumamos el AL más el AB por el coseno de 30, pues este es la pendiente. Por relación de triángulos, sabemos que este ángulo son de 30 grados. Y simplemente lo que hacemos es multiplicamos y reemplazamos datos y despejamos el AB. Aquí en este caso el AB nos da 28.95 kilonewtons. Y como el signo es negativo, está en compresión. Ahora le buscamos el valor de AL reemplazando el AB. Y simplemente nos daría aquí, tenemos 25.07, lo cambiamos al otro lado y nos da 25.07 kilonewtons en tensión. Para el nodo L, pues tenemos en X, tenemos el AL y el LK. Y en Y tenemos la fuerza LB. Aquí como vemos, pues el 25 newton despejamos el LK, que sería la ecuación. Despejamos el LK y el LK tendría un valor de 25.07 kilonewtons. En el nodo B, aquí vemos que está sometido a las fuerzas en Y, LB a 5.79 kilonewtons, ABC, ABK. Aquí pues como dije anteriormente, por relación de triángulos, sabemos que la pendiente es 30 grados. Aquí lo que hallamos en coseno, entonces el BC por coseno de 30 menos AB por coseno de 30 más BK por coseno de 30 lo igualamos a 0, despejamos la ecuación y esto me da menos 25.95. Ahora en Y, lo mismo, el menos 5.79 más el BC más el seno de 30 grados menos BK por seno de 30 menos AB por el seno de 30 igual a 0.
despejamos el BC y B